Sábado 11 de mayo es una fecha especial porque estamos brindando la serenata mamá y hoy día me acompaña una mamacita, una mamacita, mamazota, nuestra Dina Pauca, la diosa hermosa del amor, hoy día invitada estelar de nuestro Purito Perú. Bienvenida, ñañita. Purito Perú, igualito que tú, gracias Eduardo, ante tu público, ante tus seguidores. Quiero agradecerte personalmente por apoyarnos, por estar posteando, porque todo eso demanda tiempo, ¿no? Sí, demanda tiempo para que te posteen, para que te hagan tu like, comentario, compartir, simplemente ya te quitó un pequeño espacio. Y a mí me vacila, a mí me gusta, ñaña, que la gente comente, porque a mí me gusta responder. Exactamente, a mí también, a mí también me gusta. Yo sí, respondón. Estamos acá con Rubén, que está que me achica. No, y te digo, ¿sabes por qué? Respondo, no, y es lindo poder conectarse y recibir esa energía del público. Y sentir, ¿no? que estás con alguien, ¿no? Que te sientes correspondido, no solamente con la publicación, sino con el mensaje de la publicación. Entonces quiere decir que existimos. Exactamente. ¿No? Y a los que son chancones y les gusta solamente ver lo malo, háganlo, porque yo lo borro al toque. Mejor. Y así tenemos gente que nos sigue limpia, ¿no? Exacto. Ya no esa gente renegada, molesta. Yo hace tiempo, hermanita, que yo la mala vibra no vive a mi lado. Exacto. Pero que eso hace daño al alma también. Ese daña tu estado anímico, sí, ¿no? Sí. Gracias. Qué bueno que entren, y muy buena, qué bueno que entren y simplemente son eliminados. Sí. Como dice, usted ha sido eliminado. Exactamente. Y nada, preparando acá, Eduardito, para este sábado 11 de mayo, donde pues Rubén, homenaje, ¿no? Un homenaje. Primero, Rubén me hace homenaje a mí como mamá de sus hijos. Oye, ¿es verdad que te ha hecho un regalón? ¿Cómo te has enterado? No vamos a dar los detalles, pero sé que es algo que te hace muy feliz, no solamente a ti, sino a toda tu familia. Es un logro no para Dina Pauca, sino para el esfuerzo de tu trabajo, de tu talento, de las amanecidas, de las chancadas, de las gargantas hasta las patas, y tienes que cantar igual. Una inyección por ahí para un ratito aliviarte. Y hasta las inyecciones hasta nos hinchan la cara. ¿Te acuerdas un tiempo que estabas así hinchadita y te decían que estabas gorda, ¿no? Y aparte decían que qué mala operación, que me echó en mi cara, no nada que ver, ni ninguna parte del lado, no, todo es natural. Natural también. ¿No has hablado con Rubén así como para, mi amor, por ejemplo, qué parte te gustaría que le dé una retocadita? Rubén, no le he dicho, le puedo decir así ahora. Rubén, ¿qué parte sería? Nada, él se ríe, a él le gusta todo. Chancadito, pero le gusta. No. Antes que nada, gracias por invitarme al diván de Dina. Este es nuestro lugar, este es el lugar que dejaste, Eduardo. Sí, está bonito, ¿no? Como para que salta. No, porque si no los fans se van a, ya tú sabes. Salta, no, ya va. No, y después van a estar como en el concierto de este sábado 11 en el Sarita Colonia, ¿no? Están así, chacón. No, sí, van a terminar con tortícolis. No, y decirles que tienen que ya saltar, a bailar, a cantar este sábado 11 en la explanada del Sarita Colonia, aquí en San Juan de Lurigancho, donde nuestra Dina pues recibe el homenaje de festival musical, pero al mismo tiempo hacen el homenaje a todas las mamitas, no solamente de San Juan, sino de todo Lima que quiere bajar, ¿no? De todo Lima, de todo el Perú, porque hay mucha gente que vive en San Juan de Lurigancho, muchas familias mías también que viven en San Juan de Lurigancho, así que todos están cordialmente invitados. Saludos, sí, a mi hermana, mamá de 3 bebés. Me imagino que vas a estar celebrando, ¿no? Claro que sí, no, ella es fanática, es mi fan. Sí, me dice, mamá, me gusta orquestas, pero más me gusta Dina Pauca. Yo me voy a ir el día que me vaya, me canta, ay, estás hablando tonterías. Oye, tú. Pero también debe ser pues todo un lujo que el día que yo llegue, por ejemplo, yo vengo siendo tu hermano, por decirte, ¿no? Vengo acá un poco triste, oye, ñaña, ¿sabes qué? No es por nada, pero todo empezó como jugando. Sí, ¿Cómo sonaría? Todo empezó como jugando, sonaría. ¿Cómo sonaría, ve? Todo empezó, ¿te gusta esa canción, no? Claro, a mí me encanta jugar. Sí, todo empezó como jugando, nunca pensé quererlo tanto. Oye, yo ando enamorada. Oye, tú andas enamorada tanto así que yo creería que lo tuyo ya tiene 1000 años. Te amo demasiado, nací para quererte. Y Dios me trajo a la vida para querer a una persona maravillosa que es Rubén. Que te ha dado 4 bebés hermosos, ya profesional. 5 bebés tenemos, Eduardo, 5 bebés. Y la verdad que nos sentimos mucho. Él es el papá gallo, yo la mamá gallina y los bebés, los pollitos. Yo pensé que iba a decir perico. Y cuando salimos así de paseo, de vacaciones, con la familia, no sabes la gran familia que somos, que lo normal
nos dicen en el aeropuerto, en cualquier terminal, nos dice, casi poca gente va con papá, mamá, tías, suegros, sobrinas, a un paseo, por ejemplo. Pero a mí la verdad que me da la locura de quererlo llevar a todos a un viaje. Después que te llevaste a todo tu marco musical a Manco, imagino toda tu familia en nada. Eran 56 personas. Digo, y hemos viajado más de casi 5 años a Máncora con todos los muchachos y ahora estamos preparando una sorpresa pues para ellos, tenemos presentaciones en julio en México y no necesitan visa para México, yo puedo viajar. Vámonos, Eduardito. No necesitan visa. Claro, ya, vámonos. Y de paso. Yo fui a Cancún a buscar el Chaupo, ya me había muerto. ¿No? Qué mal. Hace poco entonces. No, fui antes de que. Antes de que. No estaba en su mansión. Todavía. Bueno, imagínate pues que vamos a llevarlo. Y ahora también en nuestro viaje hemos hecho un break, nuestro espacio, los días que no se trabaja, y los hemos invitado a Disney, a los chicos, y pues ellos. A pasear por todo. Sí, ya, ¿no? A pasear. Y yo los veía, me emocionaba con ellos porque se sentían como niños. Es que yo veía a Jaime, yo quiero magia, foto con ¿no? él. Esa es la Yo magia quiero de con Disney, esto. ¿no? Sí, la verdad que gente adulta podemos llegar y convertirnos en un pequeñitos, ¿no? Se podría decir que compartir esos momentos con la familia de sangre y también con tu familia artística, te podría decir algo así como, soy feliz. Soy feliz. Ay, me olvidé la letra. Tú sabes más que yo. Me emocioné. Pues. Soy feliz a tu lado, mi amor. Soy feliz porque tú eres para mí. Sí, mi amor, solo vivo. Ay, no. Cuando voltea Dina para allá, es que está mirando a Rubén. A Rubén. Así es mi babero. ¿Y tú también con él has hecho alguna proforma? He prohibido a mis ojos que no te... No, él es mi actor favorito. Tú sabes que él hace el parte del actor ahí y no te imaginas, toda la noche le he tenido que bailar así como Shakira para animarlo, no quería, Eduardo. Pero tú tienes que comprarte tu baby doll, vamos a hablar de eso en serio, ¿ya? Te compras un baby doll rojo cuando quieras algo más y negro cuando solamente quieres que te mire. Ya, ¿y blanco? Blanco. Para que ella mejor ni te mire. Ya. No, blanco. No, pero sería negro mejor para que no te mire. No. Con blanco él se incentiva y se guarda. Con rojo se incentiva y te mata. y con natural carne, ya, pero... No me hagas hablar de mi amiga, ya. Vamos con música, porque el sábado 11 estamos de fiesta en el explanada del Sarita Colonia, en San Juan de Lurigancho, celebrando el Día de Mamá con festival musical con nuestra Dina Pauca. Y regresando les vamos a contar quiénes más están. Hoy día nos vamos con este himno. No solamente en el Perú, sino en gran parte de Sudamérica, ¿por qué no decir de toda América, no? De toda América, Europa, Estados Unidos, el tema países. Madre en la voz de nuestra gran Dina Paucar, Dina Magna Paucar Valverde.